Sí, ya está grabando. Ahora sí que está grabando. Es que voy a buscar para... Ah, aquí. Si voy a tocar acordarme del hashtag. No me acordaba cuál era el hashtag. ¿Estamos bien puestos? Sí, tú estás bastante bien enfocado con esa cámara. Yo Yo soy el nueva. que hoy se sale así como para un lado. Sí, ya no hace tanto zoom. Esta de aquí no tiene tanto... Tiene, pero no tanto. Sí. Es que tenemos cámara nueva. Cámara nueva y vamos a ver si funciona como debe o no, que no sabemos. Hemos estado haciendo pruebas y ha habido una cosa que no funcionaba como queríamos. Habíamos hecho una iluminación súper chula para darle calidez al estudio Pero parpadea. y es LED que reverbera. Sí, y si lo ponemos, pues os dan ataques epilépticos. Mira. Ahí. Cerrad los ojos si tenéis epilepsia. Hace así, que igual luego no. Es que claro, no sabemos No todavía. sabemos. Bueno, esto sirve de prueba. Sí, bien, prueba. Esto sirve de prueba, a ver si funciona o no funciona. Pues si vemos que luego no ha pasado nada, ya el próximo Ya, Café lo Cómic, hacemos, que ya está. Pero de momento no, pues acaso. Ahora, los de la epilepsia ya podéis abrir los ojos. Eso, los Pokémon. Pues Café nada, Cómic, el Café Cómic 16. Aunque el otro no tenía nombre, porque Madre era mía. especial V. Eso es Y bueno, lo habéis catapultado, ya está de los más vistos del canal. Como me gusta, ¿eh? ¿Cómo os gusta Salseo. el salseo de las series viejunas? Sí. Pues V, pues lo que en el vídeo no contamos mucho, que podemos explicar un poquito más extendido, sí que decimos algo, pero no demasiado, es esa sensación de fenómeno post-fenómeno. Es decir, en Estados Unidos tuvo mucho éxito, pero moderado. Y aquí todo Dios aprovechó, bueno, aquí en el resto del mundo, Argentina, ya lo hemos comprobado, Sí, en vídeos de compañeros también, Argentina, Sí. México, en Europa por todos los lados también. También. Pero como se había cancelado, no hay ningún merchandising oficial. Solo un par de No. cosas muy leves, unos muñecos muy pequeñitos de Donovan, de un lagarto y de Diana, que no sabemos, no llegan a ser. Creo que en España no. Yo los vi, pero en una tienda de la calle, de la Plaza Mayor, que era una tienda muy exclusiva de juguetes. Yo creo que eran importados, Puede ser. que se habían molestado en eso, en buscar y traer y tal. Puede ser porque a mí no Unos me muñequitos suena. de goma, muy sencillitos así, pero mal pintados de esos pero horrible. O sea, molde malo. Hechos en Taiwán de antes. Son los que creo que salen en un episodio de la serie, porque encima eran unos cachorros mentales. Ah, sí, hay un capítulo que sale, está jugando con las naves. Iban a explotar de verdad las naves espaciales y los muñequitos y tal. Como que se parecen un poquito a los que salen en la serie, se parecen más a los Kenners de la guerra de las galaxias. Sí. ¿No? Que están más ahí, más guay. Sí. Y como nunca pudo ser, como se canceló todo, pues apenas hay marcas de jugueteras que tuvieran ninguna licencia. O sea, no hay nada. Entonces, las cosas piratas que dijimos, claro, también, que era coger una nave que ya tenían de otra cosa, le pegaban la pegatina de V. A mí lo que me hizo mucha gracia la nave de Alf, o sea, que tampoco era un juguete, era... Que tampoco era de Alf. Un juguete anterior que le habían puesto la nave de Alf, le habían puesto el logo de Alf y ya. Luego era la nave de V. Sí, pero con la V, no con el simbolito de los aliens. Esta cosa que se extendió por el merchandising estaba claro que no era merchandising bien pensado. Claro. Porque las gorras tenían la V. También es verdad, también tenían la V. No tenían las naves tenían la V, pocas tenían el símbolo pseudonazi. Yo recuerdo haber visto que también lo enlazamos con el equipo A, porque el equipo A también pasó algo parecido. Hombre, sí, también. Porque camionetas de mierda. Entonces, yo me acuerdo que hubo una temporada que estuvieron conviviendo la furgoneta de V y la furgoneta del equipo A, que era en realidad la misma furgoneta, pero con pegatinas distintas. Y que no era tampoco la del equipo A, porque tampoco era el modelo. No me acuerdo qué modelo era de furgoneta, a lo mejor una de KV o una cosa así. Ahí hay un que también. síndrome de Mandela, un efecto Mandela, que es el más reciente que recuerdo. Sí. Cuando ahora en calidad alguien sacó fotos del equipo A y quitó la parte de arriba gris. ¿Tiene la parte de arriba gris? La parte de arriba de la camioneta era totalmente negra y la línea roja. No, totalmente negras eran las de juguete, porque no les importaba 3 cojones. Entonces hemos asumido, aparte de la mala calidad de la televisión de la época. Claro, puede ser eso también. Hemos asumido que era una camioneta negra con la banda roja tal. Pero la banda roja separaba la parte negra de abajo de la camioneta de una parte gris metalizada. O sea, tenía brillos. Clarita, sí, era clarita. Era la parte de arriba era clarita. Y ahora ves en las fotos en definición y dices, sí, efectivamente, no me van a estar engañando si las fotos son fotos de los episodios, ¿no? Estoy viendo los episodios en 4K, pues será verdad. Pero claro, entre
la mala calidad de la televisión de la época, que es normal, que es lógico. Sí, que eran 400 líneas solo, Claro. no 1000 y pico como ahora. Entre eso y la poca definición del color y tal. Y por supuesto los derivados que nunca fueron auténticos, que ahí está el gran problema. Claro. Los juguetes, todo lo que hemos vivido de muchas de esas series, nunca han sido oficiales, nada, no, para nada. Porque Star Wars lo hizo muy bien, pero luego ni siquiera muchas otras empresas no podían. Y de hecho se daban con... Claro, que también hay que decirlo, hay otra serie que no hemos hablado mucho, tenemos que hablar más de ella. Sí que hemos hecho alguna cosa, pero tenemos que hablar más de ella, que es el Coche Fantástico. Hombre, ¿vale? Coche Fantástico, También sí. teníamos coches pirata de Coche Fantástico, También, que no era el Blackbird, que es un coche, a mí me gusta. Yo ya sé que hay gente que dice que es un coche horrible, pero a mí me gusta, estéticamente es bonito. Luego mecánicamente a lo mejor era una caca que debía ser, pero era bonito. Pero nosotros teníamos aquí, no se ven versiones piratas de ese Porsches coche. pintados de negro. Claro, por ejemplo, yo he visto del Coche Fantástico, bueno, ya lo veremos, el Lancia Strato, porque Lancia como tenía Strato. una forma que recordaba un poquito al Coche Fantástico, pero no era el mismo. Claro, es que las jugueteras hacían lo que podían. Y... Tenían los moldes y decían, Sí, bueno, sí, este sí, se sí. parece de arriba para adelante, pero que es un Lancia, no un Ford, da igual. Sí, sí, sí. Bueno, del Coche Fantástico también tenemos que hacer algún Sí, día tenemos que hacer un revival. un revival igual, Porque es que además porque también tiene, se presta a muchas cosas. tiene, Hasta el gemelo malvado con bigote. Sí, esas mierdas. como de Star Trek. Sí, sí. De Star Trek. Tienen para tirar de ahí. Pero, Y luego las mujeres florero. También. Tiene cosas. bueno, pero Muy- bueno, retrotraigámonos a V. Volvamos a V. Pero bueno, esto es todo, por eso los juguetes piratas Sí. de series de televisión, de Alf. Y el aprovechamiento masivo de una revista de televisión que apenas que- debía llevar un año antes. Que esto o así. se sigue haciendo, porque yo he visto a veces, esto suele ser en las tiendas de chinos, claro, ahora, Claro, ¿no? claro. Que estás ahí y ves el típico set de superhéroes. Los Vengadores, Donatello, Claro, Batman, Hulk, Spiderman y Y un una Power señora Ranger. de... Sí, o un Power Ranger. o un Power Ranger, sí, sí, sí. Claro, bueno, los Vengadores. Los Vengadores, sí, 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 claro, claro. Esto se sigue haciendo así. Se sigue Lo que haciendo. pasa es que, claro, se sigue haciendo detrás de las empresas que de verdad licencian juguetes, con las marcas oficiales. Sí, sí. Pero aquella época confusa era como los chicles de MacGyver. Pues también. En los chicles de MacGyver, las pegatinas, salía MacGyver con armas. Nunca le han gustado las armas, nunca ha querido armas. Y ponían como el cuerpo de Rambo, la cara de MacGyver, no sé. No sé de dónde salía aquello. Y Sí, eran lo de los chicles también teníamos que hacer algún. los chicles de MacGyver, del equipo A, de V. Los chicles y los rojitos. No tenían nada, no tenía Nada. ningún sentido. Sí, pero también había fotos, es verdad que de V también salieron los chicles de V, que eran unos chicles horribles. Por Sí, cierto. siempre era el mismo. Chicle rosa, Rosa que no se iba el sabor al momento. Sí. Y las pegatinas, yo me acuerdo que las pegatinas, aparte de que las fotos eran de muy mala calidad Joder, también, claro, es que a las veces pegatinas tienes- así con la a veces tenías que impresión adivinar, borrosa. porque los puntos eran gordísimos, eran casi Sí, la iba a trama, decir de 1 milímetro, la pero... trama de puntos, era- la trama gordísima. mecánica era... Y había veces que olvídate de tenías, lo que era. tenemos que poner ahora aquí el meme del chino ese haciendo así con el papel, Lo porque ponemos, era lo verdad. ponemos. o sea, es que tenías, había veces que decías, ¿esta es Diana Sí. o Julie o quién es? Porque no ves un No, montón sí, de sí, puntos ahí. Y además, a veces se despegaba solo del papel, porque el pegamento era malísimo, y lo pegabais. Ah, sí, sí, y a sí. veces no te duraba 2 días. No, y si Ah, se habían quedado en la tienda un tiempo, Ya, no pegaba hacías así, nada. y ya no se pegaba. No voy a pegar. Se O sea, soltaba era el peor papel. que un posit todavía, peor que un posit. Yo me acuerdo de luego lo típico, pues las marcas de aquí de gominolas, las ratas, los ratones de V, los ratones de los lagartos, no sé qué. Y los campeones. Y intentábamos hacerles así de un trago. Pero no podías, porque era una gominola gorda. Yo lo conseguí. No me siento orgulloso, pero llegué a conseguir. Madre mía. Y luego es el fenómeno de la teleindiscreta levantando todo un país. Es decir, Sí, eso era, creo que existía justo antes de V, un par de años antes. Yo creo que sí que existía la teleindiscreta, pero tenía que competir con el teleprograma, que era aquí la revista. Bueno, era y es la revista de televisión por excelencia. Sí. Que sigue vivo, parece mentira el teleprograma. Yo lo he visto en casa de mis tíos hace poco, que dije, wow, todavía... Sí, el de ahora, sí. Pero el teleprograma era pequeñito y era muy sobre toda la televisión de la semana y tal. La teleindiscreta tenía que competir con Enjundia, con
Porque es con que además, chismorreo. porque es que además Teleindiscreta además estaba en un lado intermedio entre el teleprograma y el Super Pop, Claro, claro, sí, sí. ¿vale? Porque el Super Teleindiscreta Pop, tenía, claro, claro. para que no lo sepa, bueno, muchísimos lo conocerán porque creo que también se publicaba, al igual que Teleindiscreta, creo que en Sudamérica también tenían Super Pop. La Super Era una Pop. revista que hablaba Hola, de vale, los, la de revista los Vale. cantantes, ¿no? De los cantantes, los actores famosos para adolescentes, para Sí. niños. Era la típica que recortabas la foto para ponerte la La carpeta y carpeta, tal, que de la Teleindiscreta también lo hacías, ¿no? Que te recordabas a la Diana, la pegaban así, o al Donovan, a que le gustaba el Donovan. Sí, sí, sí. Se sí. lo pegaba. Entonces, la Teleindiscreta estaba un poco entre esos dos. Tenía cosas de la Super Pop, ¿no? Que te metían, pues eso, La estrategia de la Super Pop Claro. y la y información la de la información que televisión. tenía la televisión. Entonces, Y luego esa no era les su- importaba su cosilla. inventarse lo que hiciera falta, porque luego ya cuando pasan los años Yo- y V desaparece, Sí. era cuando el Urkel cogía cáncer, Claro, cada 2 por que 3, o drogas, yo o a sida. esto, yo tengo que decir que no es que haya leído muchos Teleindiscretas, porque en mi casa no se vendieron muchos, sí que circularon unas cuantas, sobre todo en la época de V, Claro, luego ya sí, era menos. en la época. Luego es que, pero yo, pensándolo, yo sospecho que muchas de las entrevistas que tenían no eran entrevistas. O sea, no, No, habían no. entrevistado al actor No salía de o a ningún la lado, persona. sí. Cogían fotos random de tal, las pegaban, tenían ahí el currito que se inventaba las Sí, sí. preguntaba algo, sospecho. O sea, como mucho Por tenían algunas cosas que informaciones que tipo sacaban. agencia F y luego un tío las desarrollaba o tal, Sí. se inventaba la entrevista, muchísimo. Mm. Yo llegué a conocer en Barcelona, ya muchos años después, eran los 90, pero llegué a conocer a un chico que se encargaba de rellenar entera una revista tipo Super Pop, tipo él entera. Que también, O sea, a saber, la sección, la Vale, que era Sí. como picante porque era como para adolescentes y las adolescentes contaban sus experiencias sexuales en unas cartas que mandaban a la revista, todo eso Madre lo hacía el mía. mismo tío. El mismo tío escribía todo, y el horóscopo y por supuesto todas esas cosas también. El tío era es como la... articulista para lo bestia como ahora los que son para internet que tienen que escribir ahí. Yo Pues lo igual. estaba siempre, cuando en la época de la radio, en los años 40 y 50 en España, teníamos a una señora que daba consejos, ay, no me acuerdo cómo se llama, se me ha ido. Oiga, la leche. Sí, uy, la tenemos que buscar. Pues que resulta que era una señora a la que le escribían carta de, Sí, sí. ay, es que mi novio, es que mi marido, es que tal, y luego la señora... Elena Francis. Elena Francis. Elena Francis. Y daba consejos de lo que tenía que hacer, pues no, mira, a tu novio tienes que decir que no, o lo que sea, o no, o tú vístete de esta forma, o Sí, tal, o no cual, seas, no seas pelandrusca. Y luego resulta que era todo un señor. Era un señor, sí. Era un señor. También. Elena Francis era un señor, sí. Pero ¿Y la sí. mula Francis? La Mula Francis era una, Esa que era una serie, ¿no? era una serie así. Era de películas. Pero bueno, la cosa es que esto se hacía de siempre. Entonces, claro, la Super Pop y tal, muchas de las que daban los consejos que ponían nombre de Hombre, chica, claro, sí. ¿vale? O sea, todo inventado, no llegaban De hecho- prácticamente cartas a la... De hecho, tenemos aquí a un amiguete que se dedicó una temporada a eso, ¿no? Sí. En una revista. Pero esa era en... ¿Cuál era? ¿La X Comics? O una de estas fue. ¿No te lo hizo? Ah, sí, Una de estas. También estaba... sí, en Kiss Comics también Kiss hacían, Comics. sí, claro. Ahí el amiguete estuvo una temporada. Hombre, sí, estuvo. Y luego, bueno, pues hay que decir que, por ejemplo, en la Teleindiscreta te decía, imprime o te mandaba un cartón, no me acuerdo si era un cartón que se podía recortar y tal, y hacías la pistola de V con Sí, los con recortables. su añadido así, que era Sí. muy característico, y una carga aquí en la que se veía brillar, ¿no? Sí. Lo sabías hasta dibujar de memoria, se lo sabíamos hasta Sí. dibujar. Luego, como habéis visto en el vídeo, la nave de papiroflexia, Sí. que eso dicen que nació aquí en España, ¿eh? No queremos ser aquí los que se carguen aquí con, pero sí que dicen que nació en España. Muy ingeniosa y además una Muy parecida, chula. o sea, muy parecida. Es bonita, porque luego además yo por lo menos la pintaba hacía las ventanitas Sí, pintadas, claro. le ponía los simbolitos bien hechos. Yo en el las doblez de aquí le líneas. hacía las ventanitas como Sí. del piloto. Como También, sí. pintaban de negro, La tal, parte que se dobla. y luego arriba el se mide, símbolo y sí. Incluso tal. Y luego si lo hacías bien, podías abombarlo un poco para que fuera Claro. más tridimensional. Sí, Y se luego parecía las hacíamos más largas, hacíamos Más largas también. con el papel de DIN A3 más cortado Yo me y acuerdo quedaban de más largas y esto. eran cargueros, lo mismo. Yo
porque había unas, las más largas, porque había dos tipos de naves, unas que eran cortitas y otras más largas. Y me acuerdo que las más largas como que tenían los dos picos de los lados. Sí. Y yo me acuerdo, yo conseguía hacer una cosa para que tuvieran los dos picos, que eran con dos hojas de papel, hacías una parte de abajo y una de arriba y luego la ponías no sé cómo, y también Y hacías era como más dos complicado. morros hacia atrás. Dos morritos. Y entonces podías hacer tu propia flota. Y luego me acuerdo que Hasta que te llegaba la hostia del profesor. yo me Porque intentaba... tenías un montón de Sí, naves de papel en el pupitre como y se te había olvidado dónde estabas. Como Superlópez con las palomitas, pero luego de palomitas eran naves de V. Ojo, que eso me ha pasado a mí, ¿eh? O sea, tener mis naves así, unas aquí y otras aquí. Yo llevar ya media hora, por lo menos, con un capítulo desarrollado en mi cabeza y el Donovan y no sé Y cuál. de repente la colleja. Sí, la colleja de, ¿pero qué haces? Sarnago. Sí, esto es así. Yo me hice bueno, no me hice una nave nodriza, pero con una caja de zapatos sí que me hice la hangar para poner las Qué naves. guay, qué guay. Invitada y potente y todo. Hostia. Claro, hostia. con la caja de zapatos, porque si habéis visto, bueno, las fotos que hemos puesto, que podemos poner aquí, Sí, sí. podéis hacerlo fácilmente el hangar, ¿no? El Donde hangar estaban era las así, naves, sí. puertecitas así, y claro, tú la pintabas por dentro con lo que fuera y te quedaba bueno hangar, vamos, Sí, con un sí. poquito de papel puedes hacer incluso las pasarelas y todo. Me Pues quedó le una quedas a cosa, la vamos. puertecita para luego desde la caja ver cómo entraba. Cómo entraba y cómo salían. Sí, Y haces... Esas cosas maravillosas. Y eso, y que tan indiscreto te daba el molde para hacer la pistola también con papiroflex y recortable y tal. Sí, lo que Pero, hacía- por ejemplo, las jugueteras cogían la pistola de James Bond, que había, bueno, Sí. James Bond, que tampoco era la de James Bond, No, ¿sabes? le añadían un palo, o sea, era como súper descarado. Le añadieron un palo para que una hiciera... foto por ahí. Sí, era una He visto foto. alguna foto por Le ahí. añadieron un palo para que fuera la pistola de V. Sí. Y ya estaba. Pero ¿sí? se nota que era una Glock. Sí, una Glock, sí, además Glock pequeñita, en algunas ¿verdad? ponía 007 todavía en el plástico. Sí, porque es del plástico, tú estaba en el mismo El molde. molde de plástico de... Pero Joder, lo que sea. joder. De esas he visto fotos en internet. La resaca que trajo V. Pero tanto es así que os vamos a contar un poco de dónde viene. Bueno, claro, ya vais a saber de dónde viene. Pero todo el tema de los reptilianos viene de V, pero de V claramente. O sea, Sí. ahora voy a buscar el nombre concreto para empezar a hablar. Es un británico. Claro, esto ahora empezarán los conspiranoicos, que es el primado negativo, positivo, no sé qué, que es una mierda, ¿vale? O sea, cuando ves eso, es pseudociencia que se inventaron, creo que se lo inventaron los nazis, porque los nazis hacían muchas mierdas. Eso, está David Icke. ¿Vale? David Icke, un escritor y teórico de la conspiración, pero oficialmente creo que era presentador de televisión ya y tal. Bueno, hay que tener en cuenta que aunque siempre hay ciertas leyendas, ciertas historias anteriores a V, por ejemplo, con los Illuminati, estos, ¿no? Los extraterrestres que podrían vivir entre nosotros, hay episodios escritos por Ray Bradbury, hay episodios de la dimensión desconocida un poco que apuntan por ahí, pero las certezas de que algo existe suelen venir de algo masivamente, o sea, que ha tenido éxito masivo a nivel mundial. Es decir, de un episodio perdido de la dimensión desconocida es difícil que haya trascendido la teoría conspirativa que se haya establecido. Alguna hay, y hablaremos de eso porque se va a estrenar incluso una peli basada en un episodio de estos, la típica barriada que los extraterrestres han movido de sitio y se cree que están ahí, ¿sabes? El barrio dormitorio típico americano y de repente... Ese capítulo creo que lo he visto. Sí, se ha hecho incluso varias veces en diferentes series, o sea... Pero creo que he visto concretamente un poco como de repente que nos cogen como conejillos de indias para ver qué hacemos y tal igual, eso ha trascendido muchas veces. Un poco Dark City también. Dark City es un poco eso, sí. Gran película, tenéis que ver si no lo habéis visto. Dark City, gran película con prácticamente el mismo planteamiento de Matrix, pero un año antes y con un planteamiento mucho más onírico, más ciencia ficción clásica. Sí, es muy Kafka. Esto que estamos hablando muy metamorfosis de Kafka, es prácticamente eso. Pero claro, V trasciende en la época apropiada y además al trascender escalonadamente en el mundo,
permite que el que se adelanta a donde se está estrenando, digamos, la serie también, ya empiece a meter mierdas locas y, digamos, a meter en la cabeza, en el consciente colectivo, ideas como pues los reptilianos. Los reptilianos, prácticamente, la gran mayor influencia es V. Solo que nos dicen en la teoría de los reptilianos que ya llevan aquí desde tiempos inmemoriales. Sí, porque luego te sacan algún jeroglífico egipcio, sacado de contexto, claro, obviamente, y dicen, ¿veis? Aquí está la prueba, porque veis que es el reptiliano y no sé qué, a lo mejor no es una pareidolia, o es el dios, uno de los dioses que tienen varios reptiles, la serpiente y el cocodrilo, que no me acuerdo cómo se llama. Y pero lo sacan de contexto y dicen, no, ves, ahí está tal, o te sacan a ¿qué dios griego está luchando con unas serpientes también? Que está la famosa fuente, una fuente en Roma, así luchando con los hijos y una serpiente que le está comiendo, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero también... Hércules no. No, Hércules no, es un dios. Pero bueno, te sacan eso, te lo sacan fuera de contexto y dicen, pero yo ya lo sabía. Hay restos, siempre se alude a imágenes, a imaginería, a dioses, a representaciones de animales incluso, inocentes en el sentido de que a veces son representaciones de animales por sus creencias y su formalidad, pero que dicen, ¿ves? Ya estaba ahí, ya estaban ahí los reptilianos entre nosotros. Sí. Y eso se extiende realmente desde los 90. Una vez que V ha pasado y ha dejado pozo, se empieza a extender la teoría esta de los reptilianos, mucho más sólida, con casi las mismas directrices que lo que se nos había contado en la serie. Sí, porque suelen ser extraterrestres normalmente, aunque luego se mete también que es que viven debajo de la tierra. Bueno, sí, claro, es que hay teorías que van para uno y para otro con una facilidad. Esto es como los terraplanistas. Sí, que no se ponen de acuerdo. La Tierra es plana, pero sí que es circular. Luego está la línea de la Antártida, donde debería tocar para abajo. Pero no ahora resulta que sí. Ahora resulta que las élites viven allí, al otro lado, y entonces hay mucha más tierra. Pero entonces sí que es redonda, porque ya no sé. Es mucho más grande de lo que dice la gente. Es mucho más grande. Claro. Y así vamos añadiendo, porque como no sabemos por dónde escapar, pues al final vas añadiendo. Y creo que pasa lo mismo. Sí, claro. Se ha ido perfeccionando. Es una teoría que viene claramente de V y de alguna otra ficción, como los invasores, aquella de los que, como mucho. Lo único que se notaba del invasor era. Sí, porque cuando miraban con los prismáticos, me acuerdo yo que hay una foto muy famosa de los prismáticos con los ojos, con los dedos así estirados. Este dedo no existía, ¿no? Ellos no lo tenían. Claro, porque solo tienen 4 dedos, entonces tienen dedos de mentiras. Entonces este dedo se quedaba tieso. Que es una chorrada. Los invasores, que eso es una chorrada porque hay un actor súper mega famoso que ha hecho muchísimas películas, le faltaba el dedo meñique y no se le nota, que es Harold Lloyd. Sí. Le faltaba un dedo, con una película... Le explotó una carga de explosiva en la mano. Y hay un actor conocido que en una mano tiene 6 dedos. Sí, pero no me acuerdo ahora quién es, ¿verdad? Lo acabo de leer además hace poco, que creía que era una broma, pero dije, pero me sonaba de antes. Digo, no, es verdad que esto era... No, pero yo lo digo porque todo eso es una tontería estarlo así. Porque si veis las películas de Harold Lloyd, nunca tiene el dedo, o sea, nunca cierra el dedo y tiene el dedo así. Ya. Porque no es necesario. No, se puede hacer una goma así entredoblada y ya. Claro, usaba solo entredoblada y ya no se lo Claro, él lo que usaba era, en las películas, por eso en la mayoría de las películas lleva guantes siempre, no se le note tanto, y entonces el dedo siempre lo tiene un poco dobladito. Claro. Entonces al tener un poco dobladito, pues queda más natural. Y luego también tenía varias prótesis dependiendo de lo que fuera. Eso fue haciendo una escena, ¿no? Sí, haciendo una escena, tenía que tirar una bomba o algo así, debió explotar antes de tiempo, y bueno, pues... un día habría que hablar un poco así a fondo de cómo se la jugaba esta gente. El Harold Lloyd, el Buster Keaton... Charlie Chaplin usaba más efectos especiales y se arriesgaba menos, aunque también tiene algunos momentos... Bueno, pero a nivel físico hacía muchas cosas también, pero bueno, no era lo de estos gamberros, que era como vamos a rizar el rizo y casi como una competición entre varios, ¿no? Era como... Sí, porque Harold Lloyd y Buster Keaton se tiraban algo, pero bueno, ya hablaremos de eso, que nos estamos liando. Otra vez, volvemos a hablar. Pero bueno, también esto tiene un poco relación con los reptilianos, porque también hay una rama de los reptilianos o tal que dice que todos los famosos no son reales, son todos clones y reptilianos y tal. En los 2000 me acuerdo que había muchos vídeos en YouTube y tal, le intentaban como cuando había como
como un fallo de imagen. Sí. Parpadeaba, lo ponían despacio, y entonces al parpadear se veía como una cosa borrosa, Claro. rara, y mira, Claro, además se ve el ojo del reptil. Eran los 2000, claro, los Los 2000 2000. Internet no era tan rápido y potente como ahora, Claro, había menos memoria, entonces los vídeos están mucho más comprimidos. claro. Pero claro, hay un límite. Si comprimes demasiado, hay un límite y la imagen ya la deforma. Sí. Entonces, muchas de esas cosas es la deformación o la pérdida de información que hace al comprimirlo, Claro. que hace como que parezca cosas raras. Claro. ¿Vale? Entonces, Sí. por eso, si veis una fotografía de uno de estos magufos que dicen eso, u otros que también fue hace unos años que se puso de moda de hacer una foto del cielo, la metían en Photoshop y le aumentaban el contraste o no sé qué, y entonces salían líneas rectas. ¿Veis? Sí. Vale, eso es también por lo mismo que estoy diciendo, al comprimirlo Sí. mucho, claro, pierde información y claro... Y a veces se pierde por sectores concretos, Claro. es como, Algún día como los en un vídeo- píxeles, ¿no? Claro, tiene que ver. Algún día explicaré cómo funciona la comprensión de vídeo y de imagen para que veáis por qué salen estas cosas. Claro. Pero es eso, se agarran a esas cosas. Además, lo que tú dices, año 2000, todavía, pues eso, como internet era... no sé si existía ya YouTube en el 2000. Bueno, fue en el 2000 y algo. 2006 o algo así, empezó por ahí. Claro, en aquella época los vídeos de más definición normalmente suelen ser de 340 líneas o de 400, no sé cuántas líneas, que son el PAL y el NTC más o menos, ¿no? 300, 400 líneas. Entonces, eso para empezar. Y luego la compresión de vídeo. Entonces, claro, salían cosas raras. Sí. Y se agarraban ahí. Y decían, ¿ves? Tiene dos párpados, uno debajo del otro. Sí, o las pupilas verticales. Claro, todo eso ha desaparecido. Claro, ahora con la Porque alta definición... ellos ya saben que es evidente que eran ese tipo de cosas. Entonces, muchas de las cosas se han retirado, porque antes era muy divertido. Sí. Hasta hace unos años todavía podías investigar esos millones de vídeos. Y te salía... Y como el tío decía, mira, es que parpadea raro, no parpadea raro. No, es que la compresión, o sea, se notaba un montón, vamos. Sí. Pues eso, las teorías de los reptilianos, de los que viven desde siempre y tal, y luego lo comentaremos otro día, pero otro día cuando hablemos de la serie moderna. La serie moderna, lo que para mí hace muy bien es incorporar esas teorías y meterlas en la serie de nuevo. Sí. Es decir, ya estaban aquí, algunos ya vinieron antes. Ya he empezado a verme y ya me he encontrado con eso. Y eso está muy chulo. Si hubieran tirado por ahí, o sea, el impacto, como decías tú, de que cuando llegan las naves, todo esto, en la moderna no impacta, ¿no? Aparte que no está impactando. El tema presupuesto y CGI es horrible, es que se la carga por todos los lados. Fíjate que en la otra cuando hay ideas buenas a nivel de guión. Porque en la serie original no tenían tampoco mucho presupuesto, pero consiguieron transmitir... Claro, sí. Y en la moderna, el primer capítulo me ha parecido, pues es un poco... Sí, además tiran todo el rato de un CGI exagerado, sobreexplotado, falsos. Las naves no existen ya directamente. Ya no solo viéndolas aquí, sino no existen cuando están dentro de las naves. Sí, se nota mucho pantalla unos decorados 3D malísimos. Y luego también... ya también lo comentaremos más por la cinematografía, es decir, cómo se graba, los ángulos, la forma, dónde está la cámara, qué es lo que está mirando, también, pero eso ya... Sí, no está tenido en cuenta, ¿no? Como se hacía... En la original... Cuando se explotó el CGI en los 2000, de todas formas hubo mucha avalancha de todo esto de... ya lo pondremos con CGI, pero no, es que si ya has planificado bien un punto de vista, un plan, un tal, el decorado, todo tiene que ir acorde con esa persona que está grabada, dónde está, y no se tenía en cuenta. Eso lo hablaremos en un capítulo que estamos medio preparando, porque he descubierto una serie maravillosa de los 90 de títeres. Que ya ¿Cómo no? De títeres y cómo no, ¿por qué no decirlo? Jim Henson. Es una serie que en España no se emitió porque se ha emitido, que yo sepa, solo se ha emitido en Estados Unidos y en Canadá. Los dos únicos países. Y ha pasado muy desapercibida, pero es estupenda. Pero mucho. Y ya hablaremos de eso y aprovecharemos pues hablar de un boom que hubo, que empezó en los 90, ya en los últimos 90, series como esta, que es Brats of the Last Nebula, ¿no? Los niñatos de la última nebulosa. También estuvo Capitán Powers. También, bueno, hubo varias. De las que hablamos como un pequeño boom del CGI malo, que luego en los 2000 mejoró un poquito la calidad del realismo,
pero fatal también, o sea, muy mal. Sí. Muy mal, ¿no? Que empezó por esto de Terminator 2, Jurassic Park y todas estas. Claro. A unos niveles de producción de tal Sí. que dijeron, ah, pues joder, fíjate qué bien queda y Claro. vamos. Pero claro, no es lo mismo. Ya, ahora está pasando con la inteligencia artificial, que ya hablaremos un poquito más adelante de esto. Sí. Pero bueno, vamos a ir avanzando con Bueno, pues eso. reptilianos. Reptilianos, ya está. todo hablado de los reptilianos. Y de- David Icke, quedaros con eso porque un día igual le dedicamos ya un ratito más explorado y más investigado a este hombre, porque se lo montó. Libros, tal, sí. Sí, Pero porque que la gente todo- hace eso. O sea, no lo hacen porque realmente crean que haya No. conspiración. No, lo hacen para vender libros y No, ganar pasta, es como el gurú de una secta. Realmente Sí. el gurú de una secta es muy consciente de lo que Sí. está haciendo, de cómo te Todo. come el coco, Sí, de sí. por dónde te quiere llevar y de qué le va a ser el primero que salga zumbando si te vas a comer un yogur caducado entre toda la secta. Claro, ya esto lo Te estamos va con la pasta y a tomar por saco. Ahora lo estamos viendo con los bros de Instagram Claro. y TikTok, ¿no? Los Claro. Yagos y compañía y todo eso. Ahora están en la fase de Salvador religioso. Sí, se han vuelto todos religiosos. Todos. Joder. El ZZ también, que era el de los tatuajes. Me he visto un vídeo de la gata de Schrödinger hablando Sí, de esto sí, también sí. hace poco, madre mía. Sí. Pero bueno, Ahora están en esa fase y después, pues, los que puedan se harán su secta y los que no, pues, no sé dónde acabarán, porque también acabarán también acusados por ahí de estafas, sí. de muchos elementos. Sí, el tema piramidal es algo que creo que la gente no es consciente de hasta dónde llega el esquema Ponzi, Sí. que se dice para no llamarlo ilegal, o directamente las estafas piramidales en todos los aspectos. En el que de eso va un poco, la V moderna tiene un toque de ese punto. Sí, también me he dado El cuenta. bro, únete a nosotros todos de traje, todos de tal. Sí. Tiene un poco de comprar nuestras acciones y ya verás cómo Sí, ya he empezado a ver Sí. un poquito tela. Esa, aparte, ya os digo, aparte de guión hay cosas muy buenas Sí. y es una pena que no acompañan nada, ni interpretaciones, ni el resto tampoco es. ni en los decorados, ni nada. O sea, y luego, fíjate que repasando yo para editar el vídeo anterior, me di cuenta de cosas que tú decías de la NBC original, ¿sabes? Que aquí es la ABC, Sí. pero cómo intenta ya directamente en la serie moderna fusionar cosas que tú decías que el otro se negaba y que ya le meten un cura. No sé, aquí el Donovan directamente es un cura. Sí, es un cura directamente. O sea, el equivalente a Donovan, aunque la que lleva más peso es la otra chica, no es la del FBI. La del FBI, que mal por la parte de que ya no es la científica, que tal, que cual, y bien porque es la prota más dura casi que la otra serie que tampoco estaba mal para la época, lo hemos dicho muchas veces. Pero aquí meten un Donovan cura que ya es como... Y ya empieza el conflicto enseguida, el conflicto moral enseguida. Bueno, y joder, me he dado cuenta de que digo, estamos soltando spoilers aquí del próximo vídeo. Ya, Y bueno, nos vamos avanzando. ¿Quién sabe cuándo llegará ese vídeo? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos ya lo de V o...? Sí. Dejamos ya lo de V, pero... Volveremos. Sí, volveremos, claro. La serie es nueva y tal. Sí. Pero bueno, ya os habéis enterado, ¿no? Eso.
Bueno, más? Spider-Noir. Simplemente vamos a comentar que se ha estrenado Spider-Noir con Nicolas Cage, con 70 años, el tío haciendo... Nicolas Cage, que a veces actúa mal y a veces actúa bien. Y a veces el que actúe mal o bien es esa cosa que distingue a todo el producto que protagoniza. En este caso, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace bien? ¿Lo hace mal? Lo hace muy bien. Es que está en su salsa. Se lo pasa bien. Es que Nicolas Cage, yo he notado que cuando le dejan ser gamberro, le dejan gamberrear y hacer lo que él quiere, está mejor. Porque como está como más natural. Es un actor de expresionista. Claro, es casi... a mí las películas de Nicolas Cage no me suelen gustar porque le veo como muy, no sé, como muy artificial. Pero sí que reconozco que hay algunas películas que están mejor, que es cuando le dejan haz lo que quieras, entre comillas, ¿no? Aquí vemos, yo todo el rato la he visto, he visto el episodio piloto, hasta ahora he visto el piloto solo, en blanco y negro. Sí. Es maravilloso. Como hay que verlo, nada de color. No, sí, también se puede ver en color, porque también es especial, ojo, ¿No son iguales? No del todo, hay cosas, o sea, quiero decir, están bien desarrolladas. Luego te explico lo que he extraído de un artículo de cómo lo han rodado. Que tú lo sabes porque nos vas a casi acabar explicando tú mejor. Pero bueno, la cuestión. Veo todo el rato a un Bela Lugosi pasado de rosca, ¿sabes? Pero que es lo que le viene bien a Nicolas Cage hoy en día. Es un tío mayor, tal. Adaptan el personaje. Aquí se llama Ben Reilly. Ben Reilly. Y claro, hay gente que ha dicho, entonces no es el mismo de Into the Spider-Verse, porque el otro era Peter Parker, la versión Peter Parker de Spider-Noir. Claro. Ahora os explico que en realidad sí es el mismo, y hay una frase en la que lo corrobora. Dice, una vez me preguntaron de qué universo venía. Eso sale en la película. O sea, que lo une a la película de... ¿Qué ha sucedido y no tiene que ver con la historia ni con universos? Vamos a la parte real, que es la que os tenéis que empezar a meter un poquito en la cabeza, que no todos explican, no, es que es otro universo, es que es no sé qué. No, chicos, no, ya está, ya se acabó. Ya. Muchas veces son temas de guión, temas de derechos y temas de propiedad intelectual. Directamente. Peter Parker, el nombre, está protegidísimo en Sony Marvel, vamos a decir, de muchísimas maneras. Una de ellas sería, lógicamente, que Peter Parker, mientras esté en el MCU, siendo Tom Holland, tampoco vas a empezar a meter otro Peter Parker en otro sitio y en otro sitio. Aunque en los dibujos se hizo, metiendo Peter B. Parker como la versión más parecida a Peter Parker de los cómics dentro de esa peli de animación. Pero el problema es la marca. Peter Parker no puede salir fumando, no puede salir diciendo palabras violentas, no puede tener... ¿Qué pasaba? Que Spider-Noir tiene que ser un detective duro, fracasado, que pega, que incluso puede matar, porque lleva una pistola. Spider-Noir lleva una pistola. Es que es cine negro. Claro. O sea, por eso es noir. No es porque solamente sea blanco y negro. Es toda la estructura que viene pues, de Marlowe, ¿no? Eso es. Del halcón maltés. James Cagney. Hay un... Claro. Todas estas películas de esos años. Hay un actor inglés conocidísimo, ahora no voy a decir bien el nombre, pero no va a salir. Gleason, no me acuerdo cómo se llama de nombre. Y parece James Cagney, o sea, está genial. Hay un montón de cosas muy, muy chulas. Es una pasada. Me pesa un poco, aunque claro habrá que ver más episodios, me pesa un poco que estoy viendo todo tan intenso, tan sobreactuado y tan fijándome en cómo se ha hecho esto y lo otro, por cómo está hecho en blanco y negro, o en color, o cómo está iluminado, como tal, que la trama me pasa un poco desapercibida como una especie de cáscara vacía, aunque no deja de ser el típico... Quiero decir, las pelis de cine negro también las ves y son sota, caballo y rey, tampoco tiene tanto. La mujer... La femme fatal que viene a buscar al detective porque ha pasado no sé cuál, o sea, tampoco tiene... Y aquí es un poco parecido, y el protagonista se queda entre unos personajes sospechosos de conocer una tal, que luego conocer una trama, que luego el mafioso quiere, bueno, pero me parece un poco superfluo o me cuesta entrar en la historia porque estoy todo el rato de patado viendo cosas. Claro, eso es bueno y malo, porque cuando ves una buena serie bien desarrollada,
por muy bien gráficamente que esté, muy tal, cuando los diálogos, los guiones, tal, te están llevando ellos, no hace falta, o sea, no hace falta mucho para entender un caso de un detective, ¿sabes? Pero si te estás perdiendo Es que algo, menos. algo está un poco raro. En el cine negro, aunque la mayoría son de detectives, lo que es el caso y quién es el asesino, quién es el ladrón, casi es lo de menos. Sí, ¿no? sí, De hecho, en el halcón maltés, que se considera la primera, el halcón en sí, o sea, es un halcón, pero podría haber sido un reloj, un coche, un Es el libro, McGuffin. da igual. Porque no es tan importante, es más importante otras cosas, ¿no? La relación del detective con la chica esta, la persecución que tiene, claro. y un poco el retrato social que hay, que es lo más importante, ¿no? De eso va el cine negro, en realidad. Entonces, bueno, en general es una pasada como está hecha. Me toca verla, ya que no me enteré mucho del primer episodio, voy a empezar a ver el primer episodio otra vez en color. A ver las diferencias, ¿no? Por ver las diferencias y porque realmente esta vez se ha grabado con toda la intencionalidad de que luego se pueda ver en blanco y negro. Ay, Con lo cual, la versión en color es exagerada, con neones de fondo, con unos colores estridentes verdes. más cómic. Más como Dick Tracy. Más cómic. Pero claro, sobre todo, explicaban que es porque así es como se grababa en su día el cine, cuando no es que fuera en blanco y negro, es que era lo que había. Pero para conseguir sombra, contraste y iluminación, se tenía que exagerar. Por eso venimos del expresionismo alemán, de cómo lo hacían. Claro. El cine americano aprende mucho del expresionismo alemán. Y aquí en esta serie hay mucho expresionismo alemán. Claro, yo todavía no lo he visto, no he visto solo el anuncio, ¿vale? Yo tenía, cuando la anunciaron por primera vez antes de ver el tráiler, yo tenía un poquito de miedo, digo, a ver si me van a hacer un Sin City 2. Claro. Pero afortunadamente no es así. O sea, no se llega a ese extremo ni se va por ese camino. Claro, camino. porque el cómic en sí sí que tira un poco hacia... No es como tan exagerado como Sin City, pero sí que tiene un poquito. Porque claro, es cómic, está con tintas negras. Es dibujante, contrasta con tinta negra, sombras de negro. Pero yo tenía un poco de miedo porque claro, hay que tener en cuenta que el cine blanco y negro ha pasado por, digamos, varias etapas y tiene unas estéticas en plural, porque tiene como 2 o 3 estéticas distintas, pero tienen una razón de ser. Y muchas veces en las películas modernas que se han hecho últimamente, cuando las ves en blanco y negro, a mí no las veo blanco y negro, porque se ven grises. Sí. Que no es lo mismo, ¿vale? O sea, es como si dijera, no, tienes que... vas a hacer un blanco y negro, pues lo rueda y luego simplemente lo mete en el ordenador y dices, vale, pues le quito el color y ya está. Claro. Que sea gris. No es tan fácil. Mira, ahí por ejemplo, hay 2 películas que destacan mucho por su versión incluso en un disco aparte, en blanco y negro, de los últimos años, que serían Logan, la última de Logan, en la que es viejo y tal y cual, y La Niebla. Pues para mí, por ejemplo, La Niebla sí tiene razón de ser vista en blanco y negro, y sea artificialmente o no, han trabajado para que ese blanco y negro sea el que recordamos de una película en blanco y negro de los 50. En cambio, Logan sí es bonita de ver en blanco y negro, pero no está hecha para eso. No está hecha... Sí, no está... Eso es, no está hecha para eso. Solo están subidos por los contrastes. Es que el tema es... Pero no está hecha para eso. ¿Por qué las películas, yo qué sé, por ejemplo, el cine en blanco y negro real y auténtico es el primer cine, ¿no? Quizá los del siglo XIX todavía no, pero cuando empiezan ya los primeros del siglo XX ya sí. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque tú ves una película de Charlotte y ves blanco y negro y casi no ves grises. Claro. No hay casi grises. ¿Por qué? Esto se debe a cómo se fabricaba la cinta de cine. Porque, bueno, voy a ponerme aquí, profesor. ¿Y cómo se grababa? En pleno día, sin focos ni mierdas. Muchas veces. Tiene mucha razón. A ver, hay que tener en cuenta que todos sabemos que la luz es una onda electromagnética, ¿no? Y digamos, hay un espectro muy grande. La mayor parte del espectro electromagnético nosotros no podemos verlo, ¿vale? Nosotros vemos un cachito así, o sea, si va desde el 0 hercios a 1 millón de hercios aquí, nosotros vemos un puntito aquí, o sea, una raya pequeña que es lo que se llama espectro visible, que va desde el rojo al violeta. Luego tenemos los infrarrojos,
que ya no los vemos, y los ultravioletas. Y un poco más allá y un poco más allá están que si los microondas y la radio. ¿Qué pasa? En las cintas de cine, o sea, que es la fotografía química, al principio las mezclas que hacían no eran capaces de capturar todo el espectro de luz, desde el rojo hasta el violeta. De hecho, los colores rojos, amarillos y hasta el verde, al principio prácticamente no eran capaces no reaccionaban más hacia los azules, ¿no? Sí. Y de hecho, está bueno, luego más adelante, en los años 40-50, la famosa escena de Rita Hayworth con el traje de rojo, que siempre se dice que ese traje no era rojo, en realidad era verde. Era verde pues, porque, por lo que digo, el rojo no lo pillaba bien, no sé qué, entonces para el verde para que diera más tal. Entonces, en la época de Charlotte, que era todavía más difícil porque las técnicas no eran tan buenas, el maquillaje que se usaba no se usaba el rojo, por ejemplo, en los labios, ni nada, se usaba directamente el negro, por ejemplo, muchas veces, sí, claro, o el azul, el morado, claro. Para hacer sombras, para hacer... Y las iluminaciones eran loquísimas. Y las iluminaciones... Amarillos fuertes, rosas... ¿Qué pasa? El azul es un... necesitas mucha luz para ver el azul. Necesitas mucha luz. Y en aquella época la luz eléctrica todavía no estaba muy evolucionada, era muy cara, entonces lo que tú dices, se rodaba de día. La gran mayoría de veces. Claro. Eso se ve en Babylon, la película Babylon. Sí. Tiene una primera parte de esta de cómo se ruedan las películas. Dos tipos de estudios de los primeros. Había dos tipos de estudios de cine. Unos que eran directamente al aire libre, que es que rodaban directamente al aire libre. O sea, montaban en sí, además varias pelis así puestas para. Sí, en la calle. Sí. Y rodaban directamente ahí. Luego había algunos estudios que eran auténticos invernaderos, o sea, eran de cristal. Sí. Y eso era horrible porque, claro, se calentaba eso, que era una maravilla. Y tal. Por eso, de hecho, muchas veces hay películas de los años 10, sobre todo los años 10, en los que están en un interior y ves cómo la ropa y las faldas se mueven porque hay viento. Y el pelo. Claro. Que están en un interior. Sí. Es por eso, porque estaban en la calle. Solo tenían la pared de fondo nada más, para que le diera toda la luz. Luego la cosa fue mejorando, ¿no? La química fue mejorando, las técnicas fueron mejorando y se fue ampliando el espectro que era capaz de detectar y ya no era tanto azul, ya empezaba a tirar un poco pues, más amarillos, naranjas y tal. Y la cosa se fue normalizando, pero incluso en los años 60 y 70, que digamos que ya está muy cerca y todavía se usaba mucho el blanco y negro, a pesar de que había color, pues se usaba todavía mucho el blanco y negro, aún ahí el rojo, el amarillo y tal, todavía tenían problemas para pillarlo. Por eso no se ve tan gris y se ve todavía muy blanco y negro. Luego también tenían unos sistemas de iluminación muy concretos. Estaban las luces de arco, que era una pasada. Era directamente, no era una bombilla, sino eran directamente dos electrodos. Entonces, en un electrodo metían un trozo de carbón parecido a las minas de lápiz, que lo metían ahí, y luego entonces lo encendían, y lo que hacía era eléctricamente quemaba el carbón automáticamente. Eso produce una luz muy potente, con relativamente poca energía, entre comillas, ¿vale? Esto sirve entre comillas, pero que era un horror, porque dejaba ciegos, prácticamente los actores no veían nada en esa época. Esto se usó en los años 30 y 40. Son los típicos focos, el foco de Batman cuando le enciende así que sí. ¡Plas! Y se enciende la luz, ¡plas! Eso era. O sea, eso lo usaban directamente para grabar realmente. Sí. Y ese los fotógrafos. Claro. Aquello de, a ver chicos, una foto y... Claro, era parecido a eso, pero de forma continua. O sea, un arco, y de hecho el ruido que sale en las películas, que es cierto que es un poco exagerado para que quede bien, pero sí que es verdad que hacían mucho ruido cuando se encendían, hacía ¡plas! Y era un zumbido, Sí. Porque saltaba un arco eléctrico tremendo. Entonces todo eso afectaba obviamente a cómo se capturaba. Entonces teníamos, pues eso, el sustrato que se llama, ¿no? Que es la cinta química donde se coge la imagen y luego esa iluminación. Por eso tienen esa estética concreta, ¿no? Entonces ahora, hoy en día, que es todo digital, en teoría se graba el color real, y lo pongo entre comillas porque sigue sin ser color real, ¿vale?
sigue habiendo problemas. No estás realmente capturando. Ya. Está el filtro Bayer que está encima del sensor, no sé qué, hay un montón de cosas. Y luego el proceso que se hace dentro, pues lo que he hablado antes de la comprensión, al comprimir, a veces también se pierde un poco de color, tal. Por ejemplo, en el caso de las galaxias, de La amenaza fantasma, que fue una de las primeras que se rodó completamente en digital, fue de las primeras. Sí. Se ve fatal también. ¿Por qué? Porque es un sistema muy raro, que por un lado grababa la luz y por otro lado grababa el color. Es un sistema un poco primitivo. Es muy parecido a la televisión en color, que también funcionaba parecido a eso, pero no es exactamente lo mismo, ¿vale? Diferente. Pero ¿qué pasa? Entonces, la parte que grababa la luz, que era blanco y negro, tenía mucha definición, pero la parte de color, como era más lenta, porque tiene que ir a 3 colores y son muchos datos, ocupa mucho dato, tiene menos definición. Entonces por eso se ve tan rara. Y por eso a veces parece que los bordes como que se difuminan. Porque al poner una imagen de mucha definición encima de una imagen de poca definición se emborrona. Sí. Y ahora, aunque es más moderno y hay más definición, sigue habiendo todavía detalles. Entonces, Esto es, fíjate, se parece, bueno, claro, me has retrotraído a cuando algunas imágenes, pues los que trabajamos con esto, no estaban en mucha definición, tenías que intentar que sirvieran para un medio en el que se iban a poner en más definición y le hacías el desenfoque gaussiano a la parte de color. Eso es. Dejando la línea o la sombra en blanco y negro definida totalmente. Hay que meterle filtros para intentar que... Queda raro, queda bonito a veces, sí, pero te agota la vista, es una cosa muy rara. Y eso es lo que sí que es verdad que notaba, de alguna manera, que me pasaba viendo aquí el episodio 1 de cine, me estaba cansando la vista y no entendía muy bien qué era. De hecho, si veis si veis cómo se hizo la película, la de La amenaza fantasma, yo he visto un reportaje que no sé si es oficial o no, pero hay técnicos de efectos especiales comentando esto y diciendo que era un horror. O sea, ver el croma, ¿no? O sea, lo de para mezclar distintas imágenes, pantalla azul, diría que las escenas son rodadas en pantalla azul y en pantalla verde, y era dificilísimo por eso, porque la parte de luz estaba bien, pero la parte de color quedaba... Era muy difícil separarlos. Sí. Algo comentan en el documental grande de varios episodios de Industrial Light and Magic, que está en Disney Plus, recomendable 100%. Muy bien. Ya se comenta si ese episodio, o sea, que se dedica un poco a esa peli y tal, a esos saltos, ¿no? de tecnología, es así. Ahora es mucho mejor, pero yo me he fijado que en las películas, lo que he dicho al principio, no se ven igual, y es por eso, porque no tienen en cuenta estos detalles. Entonces, cuando ruedan, esto también se ha perdido un poquito, porque como ahora se ve distinto a como se veía hace 50, 80 años, cuando iluminan, no iluminas igual. Claro. Entonces, no iluminas igual, entonces cuando le pasas simplemente y solo le quitas el color, pues queda raro, no se ve igual, se ve más gris, más tal. Pero si lo haces ya pensando desde el principio, pues quedaría mucho mejor. Es complicado, es complicado y también depende de qué es lo que quieras hacer y cómo quieras hacerlo. Pero cuando se hace bien, queda... Mira, tú pasas a blanco y negro. Voy a decir 2 hitos dentro de los superhéroes de las primeras épocas modernas. Tú pasas a blanco y negro. Spider-Man de Sam Raimi y se ve ese gris que dices, salvo cuando Sam está pensando en el expresionismo con cosas de terror y tal, con el duende, con tal, algunos momentos que podrían pasar. En cambio, la película que puedes pasar a 2 películas, me voy a aventurar, solo sé de una, o sea, seguro lo he comprobado con una, pero me atrevo con la 2 igual. 2 películas que puedes poner en blanco y negro perfectamente sin tocar nada. Las 2 Batman de Tim Burton. Sí. Automáticamente pasa blanco y negro y ese expresionismo puro es cine negro puro. Las iluminaciones que ya se ven en la película, si lo pensáis, desde dónde vienen, de dónde salen, los focos de sitios raros, etc. Y se define, pero a la perfección, no hay ni un gris, macho. Hoy en día está lo que se llama la iluminación de Netflix. Claro. Se llama así. Sí. ¿Por qué? Porque tú coges una película o serie hecha para Netflix y salvo honrosas excepciones,
no hay contraste entre la luz y la sombra. Curiosamente, esa gran película mitificada que se ha querido reestrenar en blanco y negro, que fue la Liga de la Justicia de Zack Snyder, por mucho que se haya tratado, pues, se ve gris, absolutamente gris las putas 6 horas de película, grises absolutamente. Claro, primero necesitas contraste. No está pensada para eso, ergo no puedes pasarla a blanco y negro porque sí, porque se te cante el culo, como los argentinos, o sea. O, por ejemplo, tenemos Nosferatu, ¿no? Tenemos la original de los años 20, luego tenemos el medio remake que se hizo en los 70, sí. Y hace poco se ha vuelto a hacer otro. Sí. Claro, la primera es blanco y negro, casi no hay grises, sí hay algunos grises en algunos momentos, porque es expresionismo, pero es gris cuando el director quiere que sea gris. Hay un tono de gris en Exacto, y luego hay otras que son muy blancas y otras que son muy negras. En los años 70 sigue habiendo eso, porque hay muchos contrastes también de luces y sombras. Y entonces yo creo que esa película también, si la pasas a blanco y negro, quizás tendrás que ajustar un poco el contraste, pero también seguramente puedes conseguir todavía ese expresionismo de luces y sombras. Sin embargo, el remake nuevo ya creo que va a ser un poco difícil con el color, porque incluso retrotrae al Drácula de Bram Stoker de Coppola, ya mete elementos nuevos. Que Coppola sí que mete en algunos momentos esos contrastes de luces y sombras, pero como tiene tanto color y sobre todo tanto rojo, sobre todo, porque también hay que tener en cuenta eso, que cuando pasas una imagen de color directamente a oscuro, no todos los colores se vuelven igual de oscuros. Claro. Aunque en color tenga la misma luminosidad, cuando lo pones al blanco y negro, simplemente quitando el color y dejando la iluminación. Recordad el traje de Superman, se grababa en gris y marrón. Sí, el de gris, el de Kirk Calling y el otro eran gris, lo azul era gris clarito, y la S era marrón, y la S y la capa eran marrones. Y esa sensación se transmitía a rojo y azul automáticamente. Porque si se hubiera hecho rojo y azul no se distinguiría ni uno ni otro. Posiblemente. Claro, se veía gris ambos, casi en el mismo tono. Por lo que hemos dicho antes, ¿no? Claro. Cómo pillarlo sería muy difícil. Son casi los contrarios. Cuando os habéis fijado cuando hay un letrero mal hecho en alguna cartelería, que hay rojo vivo sobre azul vivo, o azul vivo sobre rojo vivo, y en tu vista parece que bailan las letras, el azul sobre el rojo, es porque son el mismo tono en el lado opuesto del espectro. Entonces los bastoncillos y los conos están intentando pero ahí sí. recibo algo, no sé. ¿Esto qué pasa? Claro. Entonces, por eso si vas a grabar en blanco y negro, a posta o lo que sea, hay muchas cosas que hay que cambiar y que no se pueden traducir del color real que imaginamos. Yo he dicho antes que cuando han estrenado cuando vi que estrenaban el Spider-Man Noir, digo, tenían miedo de que hicieran otro Sin City. No estoy diciendo que Sin City esté mal. No. Simplemente que tiene su finalidad concreta y no es la de parecer una película en blanco y negro, es la de parecer un cómic. Claro. Blanco. Ahí está. Entonces, claro, está ahí, ¿vale? Y está muy bien hecho, está muy bien conseguido, ¿vale? Pero es cosas distintas. Bueno, pues ya me he metido aquí. ¿Habéis aprendido algo? Hay un montón de vídeos por ahí. A lo mejor enlazamos alguno. Hay uno que me gusta bastante, de un chico muy jovencito que le encantan las cosas de los años de glamour, de los años 20, y tiene un par de vídeos explicando el maquillaje en el cine y el maquillaje en la televisión de aquellas épocas. Porque, ojo, la televisión es mucho más antigua de lo que la gente piensa. Sí. Las primeras emisiones comerciales fueron en los años 20. Las primeras comerciales en los años 20. Y la primera emisión exitosa fue a finales del siglo XIX. La televisión. La primera emisión exitosa. Tú contigo, con este tío, todo es antes de lo que creíamos. No, es que es verdad. Más de la mitad de la tecnología que estamos usando ahora se inventó antes de los años 60. ¿Vale? La mayor parte, no todo, pero la mayor parte, más de la mitad. O sea, el coche eléctrico, siglo XIX, finales del siglo XIX. El teléfono móvil, los primeros, es de los años 60 y por ahí. Los ordenadores modernos, la base técnica es también de los años 60. Internet es de los años 60 también. ¿Qué más? La fotografía digital, las primeras fotografías digitales son de los años 50, 60 y tampoco ha cambiado tanto. Etcétera, etcétera. O sea,
el rayo láser se inventó en los años 50-60, el transistor se inventó en los años 30. O sea, es que en los últimos 80 años hemos inventado muy pocas cosas. Realmente, a ver, hemos innovado y hemos mejorado. Sí. Funciona mejor, gasta menos energía, más fácil de fabricar. Sí, pero todo estaba ahí, listo para usar, de alguna manera. Claro, ¿sabes eso? Imaginaos, la primera televisión comercial se abrió en los años 20. No me acuerdo ahora si fue en Estados Unidos o en Inglaterra, pero fue en los años 20. O sea, ¿vale? Era muy difícil de ver, porque unas máquinas muy raras. Me estoy imaginando. Pero vamos, era muy gracioso porque las primeras televisiones eran individuales. O sea, no podías verla en familia, no es como ahora que pones la televisión ahí y la ves en familia. No, porque claro, la pantalla era así pequeñica, entonces no, de lejos no ves nada. Tienes que verla muy de cerca. ¿Vale? Entonces era prácticamente individual, cada miembro de la familia. Sí, era tenía una que cosita, tener- sí. Sí, entonces claro, por eso le costó arrancar y hasta los años 40-50, que ya empezaron las televisiones un poco más grandes, fue cuando realmente arrancó. Claro, porque todo esto viene también de lo de la fotografía, de cómo Exacto. conseguimos proyectar con un agujerito prácticamente una imagen inversa de lo que está pasando, y eso ya es cine, ya es casi... Entonces es algo parecido, sí. Sí. Entonces, tela. Y lo que digo, este chico tiene un par de vídeos muy guays que se maquilla él y lo muestra, y luego lo hace distintas pruebas de cómo pasarlo, y ahí también explica un poco, pues esto, lo que he dicho del color, de que si el color azul y el rojo no lo pillaba tanto y ya más al azul y luego tal, y hace él pruebas con Photoshop o con el programa de edición de vídeo más que Photoshop, cambiando contrastes y cambiando las cosas para ver cómo cambia la visión. Esto es muy interesante. Sí. Esto es muy interesante. Esta caja lleva un rato moviéndose. Yo creo que hay alguien que quiere decir algo sobre todo lo que hemos estado. Vamos a ver si podemos. Creo que vamos a tener. Esto no me lo esperaba yo. Yo es que noto vibraciones en la caja. Alguien que intenta decir algo que seguramente diga que no tienes o que no tengo razón. No lo sé. Vamos a ver, a ver. ¿Quién es? Yo creo que sí. Quiere decirnos algo. Está rabiando. Estoy rabiando. ¡Ay! Hola, señor. Hola. ¡Ay! ¿Qué te pasa? A ver, No tienes razón. ¿Cómo que no tengo razón? No tienes ninguna razón. ¿Cómo que no tengo razón? El blanco y negro se hace cambiando en la rueda así. Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Todo eso de no, que se graba con la luz y no sé qué. El gran Snyder, Zack Snyder, no tuvo que estar pensando en cómo voy a grabar al Batman o voy a grabar al Superman, le pongo el traje negro ya directamente y ya está. Claro, Y le pongo luego en blanco y negro, hago 6 horas y salvo a la industria americana del cómic, del cine, de todo. sí, claro. Sí. No tenéis. Y este imbécil tampoco tiene ni puta idea. Bueno, a mí déjame en paz. Estabas hablando aquí con el experto. Ah, eso que se mete con vos, no contigo. Hombre, claro, a ver, yo aquí no tengo nada que ver. Estás rabiando desde hace un rato que has estado explicando todo. No me he enterado de nada de eso que has dicho. La gente tampoco se habrá enterado de nada. Y además es que no tiene base sólida. ¿Cómo que no tiene base sólida? No. ¿Por qué? Porque Grababan con unas cámaras muy grandes. Y eso ya era porque eso así ya entraba todo. ya. Vale. O sea, tú piensas en vez de el tamaño, ¿no? De la cámara ya. Claro, la cámara era muy grande y el señor hacía así. Con la manivela, ¿no? Los años 30. Claro. Y los actores hacían, yo lo he visto en una película, que hacía la actriz así como y lloraba. Y entonces decía, positivar, ya está. Ya está. Y no hay eliminación de no sé qué, que si el rojo no sale, que si el azul, ¿eso de qué? ¿Eso de qué? Ay, Dios mío. Superman, La romantización. Superman marrón, dice el tonto. Superman marrón y el que no sé qué, que gris claro, que eso no. El traje Yo de no he visto. la cinta era verde, era rojo.
Era rojo, que lo recuerdo yo perfectamente de verlo en la 2. Claro, claro. En una película de blanco y negro, ha visto que el traje era rojo. Era rojo. Y los lagartos de V, que yo es que tengo ya unos años también. Ya. En casa teníamos la tele en blanco y negro, los uniformes no eran rojos, eran verdes. Mucha gente lo recuerda así, porque es verdad. Eran verdes. Hay muchos daltónicos sin diagnosticar en el mundo, me parece a mí, ¿eh? El Nicolas Cage está muy mal en la serie, la he visto porque me han invitado a la premiere. ¿Ah, sí? Sí. La premiere de Adobe Premiere, ¿no? El canal este de Adobe Sí. de Sí, Premiere. de la Premier. Sí. Y yo he visto muy mal, está muy mal. Ese Spider-Man no es Spider-Man, ese Spider-Man es pues el señor Yayo este mayor haciendo el tonto, haciendo todo el rato. O sea, tú dices que Como actúa en mal. cara a cara, sí, muy mal. Como cara a cara. Muy mal, sí, en cara a cara. Soy yo, soy el otro, Mimi. ¿Qué más me da quién es quién? Son los dos igual de estúpidos. No son el Ben Affleck haciendo al Batman. Ya. Que hace así. O sea, Ben Affleck diciendo de Batman lo hacía estupendamente. Sí. Y si estaba triste, hace así. Cara de Batman triste. Y si estaba contento porque porque quería resucitar a Superman, que nadie lo habéis entendido eso en la película, no entendís nada del Batman Superman. Pues hacía así también. Y no el Nicolas Cage. ¡Lánzate la araña, hostia! Con la voz esa que le pone aquí en España el tonto este del Forrest Gump. ¡Soy Nicolas Cage! Es un idiota. Madre mía. Claro, tú serás de los que dicen que el doblaje en castellano que no, que es mejor verlo que Uy, yo veo todas las películas en el idioma original sin subtitular, porque ya subtitulado ya eres menos. Ya eres menos, ¿no? No vas a apreciar la interpretación del actor, porque no lo sabéis, porque, por ejemplo, decís que es Henry Cavill. Henry Cavill tiene unas connotaciones de interpretación en su Superman que ya quisiera el Christopher Lee, el Kirk Allen y todos los que han hecho Superman antes que él. Hombre que sí. Hombre que sí. Sí. No sabéis nada, tengo que venir yo aquí todos los meses a deciros cosas. Sí que deberías venir más de vez en cuando, sí. Sí. Estaba ya en la caja, que me tenéis que parezco el José Luis Moreno en los muñecos. ¿Dónde estarán ya? Bueno, teniendo en cuenta los líos que ha tenido el hombre últimamente, de unos años, está... Buena persona, era buena persona también. Sí, Sí. por eso está en juicios. Bueno, juicio. Y tiene una serie de televisión por ahí que la rodó, que por cierto rodó en Burgos, me acuerdo yo que montaron una en el diario de Burgos y tal, salió que la vida de Francisco de Asís, Bueno, que pensaba que estuvo en Burgos. eso suena a cuando Y tal. Ed Wood tenía que hacer películas de los santos, ¿no? Y se cogió la pasta y se hizo la de Plan 9 de... Puede ser, pues verdad. Pues vino a Burgos a rodar la catedral de Burgos y tal, porque sí que estuvo en Burgos. Hay una historia muy chula sobre él, que es que él le vio la catedral de Burgos de ahora, la gótica, cuando vino San Francisco de Asís, estaba en construcción, en plena construcción todavía. Y uno de los escultores, él ya era un poco famoso, Asís, y se enteró de que había venido, y entonces le pidió a Francisco, le dijo, oye, ¿quieres posar para mí? Y entonces posas y te hago un busto. Y entonces en la Catedral de Burgos, en la puerta del paraíso, la que une el interior de la catedral con el claustro, en un lado hay un busto de un monje así asomadito, con barbita y tal, y ese es Francisco de Asís al natural. Ese es el Asís. Francisco de Asís, sí. Estaba vivo, entonces. Estaba vivo. Pero ese no era discípulos del Jesús. No, Francisco de Asís no posterior. Ah, Es otro. pero es muy viejo también. Sí, es muy viejo, sí. Muy viejo. Y está en la catedral. Está en la catedral. Yo quiero estar en la catedral. Pues, ya lo siento, pero me parece que va a ser un poco complicado. Bueno, pues si está ese, En ¿cómo fin, va a estar yo? claro que sí. Bueno, pues ya está, que no tenéis razón, que no lo sabéis y no has explicado nada bien lo del cine, no se han enterado de nada y voy a tener que venir yo a hacer un esquema. Un día dijiste una cosa que estaba mal también, pero yo no me acuerdo. Y es verdad. Es que no me acuerdo. ¿No tomaste nota? ¿No estabas viéndolo? Es que hay dentro de una caja. O os oigo de milagro.
Y rabio porque ya estaba ahí del otro día, que el Superman de James Gunn, no sé cuál, que va a hacer 1000 millones la de Supergay. Supergay. ¿A que la van a estrenar? Supergay. Eso no la ve nadie. Van a estrenar Supergirl, van a estrenar de He-Man. Una chica haciendo de Superman. ¿Dónde se ha visto, verdad? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto? No, en ningún sitio. No. Es que se va a estrenar película, hemos hablado de... ¿Se va a estrenar esta? ¿Se va a estrenar la de He-Man? Se va a estrenar Hitman. Sí. ¿Qué caña? ¿Se va a estrenar de Street Fighter? Bueno, se va a estrenar. Pues se ha estrenado ya. A mí me da mucho miedo. Eso ha pasado un poco así. Yo voy a decir que he visto el tráiler y es imposible que metan todo lo del tráiler en 2 horas, no lo pueden meter. O sea, yo lo he visto, todos esos personajes, todas esas peleas, todas esas... No puedes. Yo te digo que al final la he podido ver. ¿Has podido La he podido ver. ¿No? Y ¿Tengo razón o no tengo razón? el tráiler mola mucho, Sí. pero luego la película, cuando no es lo que sale en el tráiler, es bastante rollo. O sea, que es Bastante amarilla. el típico trailer donde han puesto todo lo bueno en el trailer. Sí, incluso escenas muy divertidas con el Johnny Cage y todo esto, se quedan en una especie de escena para describir al personaje como aislada, que luego no va con la película, se queda como... y es una pena, es una pena. Ya, Parecía que iba a ser más como Kung Fury. ya, es que Y, me ha molado. claro, y no se atreven a reírse tanto de sí mismos. Hay cosas divertidas y ahí sale Bueno, el bicho este en la boca enorme y se queda con el... peor que la de Chun-Li de esta que hizo la Nala, la que hacía de la Nala en De la de Street Fighter. Street Fighter. Oh, bueno, eso es un telefilm. Que sí, es un telefilm, no tiene nada que ver con Street Fighter. De hecho, solo los nombres de los personajes. Y ya está, nada más. O sea, peor que esa no puede ser. Ya. Pero bueno, A mí no me gusta más que la del Van Damme. la banda era buena. La de Van Damme, sí. Pero Van Damme. buenísimas. Y a el que se murió. Raúl Juliá. Sí, el de los Adams. Tengo que decir que en esa película Raúl Juliá está maravilloso. Muy enfermo, pero está Está, maravilloso. no, pero está maravilloso porque el papel que hace es... O sea, a mí me encanta. Ah, pero yo creí que estaba así porque era el malo. Sí, uno sí es el malo. Además hace de malo y hace muy Sí, bien. pero el malo. está carcomido porque está el hombre estaba con cáncer y ya termina. Sí, Uy, sí, se va a morir. Pobre. Es una pena que sea su última película de su sí, vida. la verdad que lo buen actor que era. Como el actor, ¿verdad? Pero demuestra que es un actorazo y... No, y que se lo pasa bien haciéndolas y todo. Sí. Tiene además unas frases maravillosas como la típica de el día que arrasé tu aldea es el día más importante de tu vida. Para mí fue martes. Es buena. Tiene cosas muy Y esa buenas. además lo dice él con la presencia que tenía, porque es que estaba el hombre estaba demacrado ya, que se notaba que se estaba esforzando, y aún así esa frase la dice con una dignidad, con una mala hostia. Que es... Bueno, yo me voy a ir porque me estáis aquí ignorando. Yo he venido aquí a hablar Estamos hablando de de los... Zack Snyder, que era el maestro del cine. Snyder Snyder inventó el cine en blanco y negro con la Liga de la Justicia, Claro que sí. inventó los superhéroes Madre con la Liga de la Justicia, Madre mía. inventó las superheroínas con la de Batman con Superman para darle ahí un poco a la Wonder Woman, porque si no, no lo había visto ni Dios. Claro. Inventó Aquaman también, También. todo. Yo meto Y todo. los planos de... Así, a cámara lenta, los inventó. El Zack puñetazo Snyder. para la lenta. Sí. Madre mía. Sí. Tenemos que hablar de Zack Snyder un día, pero me invitáis aquí a estar bien y me subís el micrófono que no llego. Vale. Bueno, sí. Otra para gallinero, otra historia para gallinero. No sé cuántas llevamos ya. En este vídeo hemos sacado unas cuantas Sí. gallinas para luego, ¿eh? Hasta luego. Pero bueno, alguna llegará. Bueno, Rumor Ramírez, a ver si te animas a hacer tu propio canal. Sí, yo tengo vídeos grabados, pero es que el editor no me los quiere hacer, no me los quiere terminar. Entonces, Pero ya le pagas al editor. yo al editor. Claro. Le pagas con... ¿Cómo es? Así se da a conocer. Sí, así se da a conocer. Claro. ¡Ay, Cristo! Soy famoso, voy a los estrenos. Sí. Y voy a hacer un debate de cada minuto de cada película de superhéroes con mis amigos. Lo vas a hacer bien. Sí, bien. Hombre. Voy a hablar yo y luego ellos, hombre. Claro. Claro. Bueno,
Pues nada, pues yo creo que ya hemos terminado hoy el Café Cómic, ¿no? Un poco Lo dejamos. caótico, Sí. un poco loco, resaca de V. Gracias por ver El vídeo. el vídeo de V especial. El del equipo Es una A también. mierda. El equipo A. El equipo A también os ha gustado. Y haremos también extractos de V también para que se vean solos y eso. Pero bueno, muchas gracias y que seguimos aquí en el Café Cómic. Recordad que el profesor Momar tiene canal, que yo tengo canal de dar clases de dibujo, todo eso, pues también aparece ahí luego en los créditos, si lo veis, ya que está Rumor Ramírez. ¡Hasta la próxima semana, amigos! ¡Ah, que sí! Suscribirse, las cosas... Estos son idiotas, pero yo seguramente me haga con el canal. Ah, nos va a quitar el trabajo. Claro. Venga. Vale. Adiós. Pues, por ejemplo, una enfermedad rara o de He goes by many names. este proyecto del saloncito del... Ven a la cajita, ven aquí, anda. Venga a la caja. Ven a la caja. No, Métete ahí. No, venga, entra ahí. Métete. Vete con Jesús. Eso con Jesús. ¡Ay, Jesús! Que yo también iba a salir y no me he sacado.